Así es, mi hermano. Entonces, seguimos en la enseñanza, ¿cierto? Dios en relación con el hombre. Bien, y esto nos está llevando a la antigüedad, a estar entrando, ¿cierto? En todo lo que dejó estipulado Dios para poder acercarse a Él, entendiendo que en la antigüedad todo fue físico. Por lo tanto, material, físico, todo lo que comprendió la elaboración del templo antiguo y todo lo que estamos viendo hoy día del tabernáculo es cierto físico, amén. Pero estamos buscando que todo esto físico no hable, amén, porque el mismo Dios que estuvo en la antigüedad, el mismo Dios que está hoy día con nosotros. Y ese Dios que los llevó, cierto, a Israel, a ponerle diseño, a decirle ciertas especificaciones precisas de cosas en la antigüedad, como le digo, físicas y materiales. Bueno, es el mismo Dios para acercarse a Él, ¿cierto? Para poder tener comunión con Él. Es el mismo Dios que hoy día también nos está demandando también, ¿cierto? Ciertas especificaciones espirituales para que nosotros también podamos acercarnos a Él y tener comunión con Él. Amén. Así que por eso este Dios en relación con el hombre nos lleva a mirar el Antiguo Testamento para poder ir sacando, amén, todo aquello que nos va sirviendo, que nos va hablando en lo espiritual para que nosotros podamos, ¿cierto?, caminar de una forma mejor y podamos estar como Dios quiere para poder, ¿cierto?, acercarnos a Él. Amén. Así que hemos estado viendo el tabernáculo, el templo antiguo, todo físico, pero que nos habla en lo espiritual. Y así lo último que vimos este jueves pasado fue la fuente. Amén. La fuente de bronce, el lavacro también que se llama, el lugar donde se lavaban las manos y los pies los sacerdotes para luego entrar a la presencia, se puede decir ya, de Dios, ¿cierto? En parte porque entraban al lugar santo, pero ya ahí estaba el tabernáculo ya y ahí estaba ya la presencia de Dios, ¿cierto? Más cercana a ellos. Es donde ellos comenzaban a tener ya comunión con Dios. Así que la fuente era el paso antes de la entrada al tabernáculo, a la presencia de Dios. Y ellos tenían que entonces lavarse las manos y los pies. Vimos que esta fuente, este lavatorio, fue hecho de bronce y con los espejos que tenían mujeres que estaban fuera, dice de la Escritura, que estaban fuera del templo. Es Éxodo 38:8 lo que vimos, es que eran mujeres que estaban fuera del templo y que regalaron esos espejos, amén, antiguos espejos que se hacían de bronce, el metal que es cierto que podía reflejarse el rostro, dijimos, de ella o de la persona que lo hacía, que lo confeccionaba. Por lo tanto, todos estos espejos de bronce fueron los que pasaron a ser luego este mueble dentro del tabernáculo. Amén. Dijimos que este tabernáculo, por ser espejo, por ser un lugar que lava, hace referencia a la palabra de Dios. Amén. Y es así también como nosotros debemos entender que es la palabra de Dios para nuestras vidas. Juan, capítulo 15, versículo 13, nos damos cuenta que así tanto esta fuente para lavarse cumplía dos funciones, que era una como espejo para que ellos pudieran verse, amén, y para poder lavarse de una forma, ¿cierto?, más detallada, poder mirarse bien, cumplía esa función y cumplía la función, ¿cierto?, de espejo y de pocillo para soportar, ¿cierto?, el agua, mantenerla ahí y poder ellos estar lavándose y mirándose. Amén. Y dice la palabra también en Juan 15, versículo 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Amén. Así que la palabra de Dios viene a cumplir esta función de espejo, a mostrarnos, ¿cierto?, para mostrarnos las manchas que todavía quedan en nosotros, las cosas que
que están, ¿cierto?, no agradables delante de Dios. Amén. La palabra cumple esa función. Y a la vez dijimos que es también el remedio para limpiarnos. Amén. En él. También es el agua. O sea, la palabra que produce, que redarguye nuestro corazón. Amén. Porque es palabra viva. Por lo tanto, esta palabra, aparte de mostrarnos aquello que no está agradable delante de Dios, como un espejo, entonces también nos lava. Amén. Que nos lava porque nos, ¿cierto?, al escudriñarnos, por permitirnos que nos veamos lo mal o lo desagradable que estamos delante de Dios, a la vez también, ¿cierto?, redarguye nuestro corazón. Amén. Trayendo dolor para que nosotros podamos sacarnos, ¿cierto?, arrepentirnos de ese pecado, arrepentirnos y poder ser lavados, limpiados, amén, en ese momento a través del perdón. Amén. El Señor dice que Él es fiel y justo si nosotros confesamos nuestros pecados, y eso es lo que causa la palabra de Dios. Amén. Nos permite que redarguya nuestro corazón para que nosotros confesemos. Amén. Y dice que Él, entonces, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, para borrarlos y para limpiarnos. Amén. Así que Él nos perdona. Eso, entonces, es la función de esta cierta fuente que era en el tiempo antiguo para que los sacerdotes se lavaran, se reflejaran ahí, sacaran sus manchas, todo lo que estaba ensuciando sus vidas para poder, dice la Escritura que era riguroso, ¿cierto? Lo leímos, que ellos tenían que lavarse bien. ¿Por qué? Porque si entraban con algo sucio a la presencia de Dios, morían. Amén. Entonces era riguroso el lavado que tenían que hacer. Nosotros debemos, como dijimos el jueves pasado, recalcar un poquito estos puntos que son importantes. Debemos, ¿cierto?, escudriñarnos bien en la palabra. Amén. Como ellos se escudriñaban bien, ¿cierto? Buscaban todo detalle, toda mancha, toda arruga y todo algo que fuera semejante, incluso porque, mi hermano, estaba en peligro las vidas de ellos si quedaba algo, ¿cierto?, de alguna mancha. Amén. Que ellos no se dieran cuenta, pero ante la presencia de Dios, todo sale a la luz. Amén. Entonces, delante de Él, caía muerto el que no estaba limpio completamente. Nosotros vamos constantemente delante de Dios y muchas veces somos irreverentes para ir. Amén. No hacemos primeramente la parte de estar a cuenta con Él, buscando a través de la palabra, de la Escritura, escudriñarla, no para hablarle a los demás, ¿cierto? No para tener un intelecto de que se me pregunte algo y yo sepa contestar referente a la Biblia. La verdad es que la palabra está puesta para que nos escudriñe a nosotros. Amén. Al escudriñar la palabra, nosotros debemos ser escudriñados, porque es palabra viva. Y si no nos escudriña, si no nos redarguye nuestro corazón, entonces no estamos, ¿cierto?, entrando a la palabra de la forma correcta. Amén. Como le digo, el sacerdote, cuando estaba, ¿cierto?, lavándose, se miraba en ese espejo, amén, de ese lavacro, entonces se podía reflejar él. Y como le digo, y le aseguro que como corría peligro su vida al quedar alguna mancha, era riguroso, o sea, escudriñaba, buscaba, escarbaba bien para verse si quedaba alguna, ¿cierto?, alguna mancha, como les digo, en su cara, en su rostro, en sus manos, en sus pies. Así que esas son las dos funciones que cumplía la fuente de bronce o lavacro. Entonces es como espejo y también lava. Amén. Lo mismo simbólicamente lo que hace la palabra de Dios, espiritualmente hablando, ella es como espejo. Lo leíamos en la escritura que nos tomábamos, era Santiago. ¿Recuerda? Santiago capítulo 1, versículos 23 al 25, ¿cierto? Amén. Y ahí podíamos ver, ¿cierto?,
que la palabra de Dios nos llevaba a poder, ¿cierto?, darnos cuenta que debemos lavarnos constantemente en la palabra. Al mirarse entonces en el espejo, a la rápida, como dice Santiago 1:23 al 25, dice: el que oye la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira a sí mismo en un espejo. Amén. El que oye la palabra pero no la pone en práctica. Amén. O sea, escucha la palabra pero no le pone la atención necesaria, no es riguroso para poder, ¿cierto?, estar atento a ella. Amén. Está diciendo Santiago que hay gente que solamente viene a escuchar, pero de una forma desatendida. Amén. Pero el que oye la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira a sí mismo en un espejo, se ve a sí mismo, pero en cuanto se va, se olvida de cómo es. Amén. Como le decía el jueves pasado, se imagina un sacerdote yendo a ese lavacro, pudiendo lavarse, mirarse, para lavarse bien y sacarse toda mancha, pero ellos a lo mejor, si pasaba un sacerdote y miraba así a la rápida y se lavaba, usted sabe que llegaba con una mancha a la presencia de Dios y moría. Entonces nosotros también tenemos que ser rigurosos cuando estamos escuchando la palabra de Dios. Amén. No es cualquier cosa, no es un bonito libro, no son lindas historias que se cuentan. Amén. Es palabra de Dios que es para nuestra vida y nuestra vida eterna, porque no es cualquier vida la que nos está llevando esta palabra y esta escritura. Amén. Es vida eterna, mi hermano. Nosotros yo creo que no la dimensionamos porque no hablan de vida eterna y bueno, eso va a ser en una eternidad, en un momento cuando estemos delante de Él. Pero lo que está sucediendo ahora aquí, usted como esté poniendo atención y sea riguroso en la palabra, luego va a poder disfrutar de esa vida eterna. Amén. Pero si no pone atención y no es riguroso en tomar la palabra de Dios como espejo y para lavarse, ¿cierto? Entonces, tristemente, en algún momento también esto le pasará la cuenta. Amén. Todo va a suceder un día cuando estemos frente a Él. Y eso debemos creerlo, mi hermano. Amén. Debemos creerlo. Por eso nosotros no estamos en una religión. Estamos en una forma de vida hoy día, agradable a Dios, buscando vivir una forma de vida agradable a Dios cada día. Amén. Eso es, esto no somos evangélicos ni somos gente religiosa, sino que somos verdaderamente hijos de Dios. Amén. Hijos de Dios que cada día se están buscando, ¿cierto?, limpiarse, lavarse para poder estar presentables cada día delante de Él. ¿Por qué? Porque hoy día, mi hermano, nadie tiene la vida comprada, como decimos por ahí. Amén. Ninguno de nosotros. En cualquier momento se han muerto niños, se mueren bebés. No se sabe el día, la hora, el momento. Amén. En que uno pueda partir. Y cuando ya uno muere, terminó todo. Ahí solamente dice la Escritura que uno queda expuesto al juicio y nada más. Amén. Y ahí ya no se puede hacer nada, no hay purgatorio, no crea eso porque eso no está escrito. Amén. Fue inventado. No hay purgatorio, no hay nada, ningún paso después de la muerte para poder librarse de ese sufrimiento eterno, del infierno. Sino que solamente aquí, nosotros hoy día debemos ser rigurosos, mi hermano. Aquí usted está, ¿cierto?, buscando lo que esto le está haciendo, ¿cierto?, le va a marcar su eternidad, sea para vida o sea para un sufrimiento eterno, pero lo que está haciendo hoy aquí en vida es lo que le va a redundar, ¿cierto?, más adelante, cuando el Señor venga por usted. Amén. Sea en la muerte o Dios nos pilla aquí, ¿cierto?, cuando Él venga en los aires, dice la palabra del Señor. Así que el que oye la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira a sí mismo en un espejo, se ve a sí mismo, pero en cuanto se va, se olvida de cómo es. En cambio, el que fija la mirada en la ley perfecta, que es la ley de la libertad, y no se aparta de ella, ni se contenta solo con oírla y olvidarla, amén, no se alegra solamente con oírla y olvidarla,
sino que la practica, será dichoso en todo lo que haga. Amén. Lo que tenemos que hacer entonces es eso, mi hermano. No se goce porque solamente hoy día llegó aquí y está escuchando palabra de Dios, ya cumplía Dios lo marcó hoy día, asistencia. Amén. No crea que Dios está tomando asistencia ahí arriba en los cielos, no hay un libro de asistencia. Amén. Usted, Cristian Figueroa, tuvo un 98% de asistencia. No crea que va a ser así Dios por los momentos que estamos aquí. Dios se va a tomar de lo que está pasando aquí adentro. Amén. ¿Cuándo escuchamos la palabra? Amén. Si la ponemos en práctica o no. Si está obrando verdaderamente en nuestros corazones o no. Leíamos que Juan 5:39 también dice, escudriñen las Escrituras. Amén. Porque les parece que en ellas tiene vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Así que escudriñemos la palabra de Dios. También yo les decía, no seamos buenos lectores solamente. Amén. No nos quedemos con ser buenos lectores de la palabra. Así que estas mujeres dieron, sus espejos para que se hiciera este mueble que se llamó la fuente de bronce. Amén. Porque eran los espejos de bronce en la antigüedad. Como les digo, era lo mejor que podía tener la persona para poder reflejar su rostro. Amén. No como los espejos que tenemos hoy día, que son mucho más detallados. Pero así todo, en esos espejos, así que se veían a media, ellos tenían que buscar, mi hermano, acercarse, mirarse bien y detallarse bien. Por eso les invito a que cuando tome la palabra, no la tome para leerla, sino que para escudriñarla. Y mientras la palabra no lo escudriña usted, quiere decir que usted no está tomando la palabra de una forma correcta. Hasta que se vea escudriñado por ella, amén. No la tome y diga, sí, este es el error que tiene este es el error que tiene este otro. Cuando usted se vea, amén, su propia viga, entonces ahí verdaderamente está leyendo la Escritura como es correcto. Está entrando a la profundidad de lo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios no habla a nosotros, amén. No le habla a otra persona más que a nosotros mismos. Así las mujeres entonces pasaron de mirarse ellas en esos espejos, y eso habla de, como decía nuestro hermano Rodrigo, yo lo anoté aquí porque me gustó lo que dijo. Él dijo, estas mujeres tomaron esos espejos donde ellas se miraban. Y esto habla de lo superficial que eran, amén. Uno es tan superficial a veces, ¿se ha dado cuenta? Amén. Es muy superficial, por eso que dice aquí que hay gente que llega superficialmente a este lugar, o a escuchar la palabra, o la oye y queda contento porque la escuchó. Amén. Y después se olvida. Amén. Ellos dicen que la Escritura aquí dice que estas mujeres entonces tomaron sus espejos donde se miraban ellas, todo hablando de ser superficial, pero ellas la tomaron y se las pusieron en las manos de Moisés. ¿Para qué? Para que crearan, ¿cierto?, esta fuente que iba a ser ahora para el servicio de Dios. Amén. Por lo tanto, de lo superficial que eran esos espejos para verse ellas, la vanidad y todo lo que tenían, amén, para quedar bien delante de los demás, ahora entregaron y donaron, ofrendaron estos espejos, los tomaron e hicieron esta fuente con esos espejos. ¿Para qué? Para ahora pasar de lo superficial a lo profundo. Amén. Porque ellos tenían que ahora mirarse en ella y lavarse a la vez para ahora agradarle a Dios. Amén. Y no a las personas que tenían al lado, no a su esposo, que a lo mejor se miraban ahí, se arreglaban, como le digo, una manito de gato se echaban, otras que les faltaba alguna manito de león, a lo mejor un poquito más grande, pero la cosa es que se tomaban de estos espejos para poder, ¿cierto?, quedar, ¿cierto?, bien hacia los demás. Amén. O verse más agradable hacia los demás. Lo pasaron y pasó a ser esto una fuente de bronce para ser profunda y no superficial, y ahora agradarle a Dios. Así que
como les digo, esa referencia también es buena que nosotros la tomemos, amén, en este tiempo. Así que, mi hermano, la palabra del Señor la tomemos con todo ese respeto y esa profundidad, amén. No seamos superficiales para tomarla. No seamos como aquellos que todavía ven que es un espejo, pero luego olvidan el rostro que están viendo ahí. Amén. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Me agrada lo que hicieron estos de Tesalónica. Pablo le habla a esta iglesia, porque una iglesia, mi hermano, no sé si usted ha leído esta carta, Pablo empieza, es como que un Pablo que le tira flores a la iglesia en Tesalónica. Amén. Le invito a que después la lea también. Desde el primer capítulo la primera carta que le envía, le empieza a decirle: ustedes son gente que camina, ¿cierto?, agradable, están haciendo, ¿cierto?, lo que se les demanda hacer. Amén. Le habla a Pablo y los felicita por la forma en que ellos tienen de caminar. Pero ¿por qué ellos eran así? ¿Por qué solamente flores de Pablo a Tesalónica? Primera de Tesalonicenses 2, versículo 13, dice por qué, mi hermano. La Biblia dice que los creyentes de los tesalonicenses no recibieron la palabra de Dios como si fuera palabra de hombre. Y eso es importante. Amén. Porque a veces, como les digo, los que llegan, como dice Santiago, que llegan solamente a oír, amén, son porque no le toman el peso de dónde viene la palabra. ¿Se entiende? Amén. Que muchas veces es superficial para ellos porque creen que es de un hombre. Amén. Palabra de hombre. Dice Tesalonicenses 2:13 que ellos no la tomaron así. Amén. No recibieron la palabra de Dios como si fuera palabra de hombres, sino como lo que realmente es, palabra de Dios. Esto significa que reconocieron la autoridad divina del mensaje que Pablo y sus compañeros predicaban, en lugar de considerarlo como meras opiniones humanas. Amén. ¿Cómo toma la palabra de Dios usted, mi hermano, mi hermana? Primera de Tesalonicenses 2:13 dice: por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la aceptasteis no como la palabra de hombres, sino como lo que es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los que creéis. Amén. Profundo lo que le dice Pablo a Tesalónica. Amén. Y vea cómo le digo, cómo era Tesalónica. Tesalónica era una iglesia que, si se puede decir, se presentaba delante de Dios y estaba perfecta. Amén. Estaba caminando en una perfección, de acuerdo a la luz que ellos iban teniendo de la palabra, porque la palabra es lámpara y te va dando luz. Amén. Y la luz, como espejo, ¿cierto?, te permite mirarte. Amén. Sale todo lo oscuro que hay y empieza a darte luz y empiezas tú a poder verte. Amén. Y te alumbra, ¿cierto? Te ilumina a ti. O sea, te permite ver todo detalle, porque así es la luz, ¿cierto? Y mientras más le acercamos el foco a alguien, más detalles podemos verle. Amén. En HD y en todo lo que se ve hoy día, se le ven los poros, las espinillas, todo se le ve ahí, ¿cierto? Así que las personas tienen que echarse más estuco hoy día, los actores y todo. Así es la palabra de Dios. Mientras más va iluminando la persona, amén, más detalles se van viendo en esa persona. Amén. Por lo tanto, así también actúe en nuestros corazones. Así es como dice Tesalónica, Pablo a Tesalónica, les dice: por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios. Amén. Es que es agradecer, mi hermano, la gente que verdaderamente toma la palabra de una forma correcta. Amén. Con el anhelo correcto, entendiendo y poniéndole el peso correcto a ella. Amén. Sabiendo que es palabra de Dios. Y si es palabra de Dios, tengo que tomarla con el peso. Amén. Que corresponde. Para decir, o sea, si Dios me está hablando y me está viendo esto, es porque así es y debo empezar a trabajar en esa área. Tiene que empezar a lavar, ¿cierto?, esa área de mi vida, el Señor. Amén. ¿Cómo? Arrepintiéndonos. Amén.
Eso es lo correcto que debemos hacer delante de nuestro Dios. Así que a Tesalónica le interesaba saber lo que Dios decía de ellos. Amén. Y tenían el peso de decir, sí, lo que ellos nos están hablando, o Pablo nos está hablando y predicando, esto es palabra de Dios. Amén. Así que, la cual actúa en vosotros, dice, los que creéis. Claro que por eso que actuaba la palabra de Dios en la vida de ellos. Amén. O sea, les sacaba a luz las imperfecciones, pero a la vez ellos buscaban lavarse prontamente. Amén. ¿Está pasando eso en su vida, mi hermano? Debemos así anhelar la palabra del Señor. Por eso, como les digo, los que tomamos la palabra de Dios, no debe ser como una simple lectura. Amén. No debe pensar en hacer un hábito de ella. Yo siempre lo he entendido con claridad. ¿Por qué? Porque, mire, Primera de Pedro, ayer lo hablamos. Primera de Pedro 2, versículos 2 y 3. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 2 y 3. Dice Pedro, deseen como niños recién nacidos la leche de la palabra. Esta es una versión, la 2015, la Reina Valera 2015. Deseen como niños recién nacidos la leche de la palabra no adulterada, para que por ella crezcan para salvación. Amén. Puesto que han probado que el Señor es bondadoso. Amén. Y Pedro, si usted lee el capítulo 1 de esta misma carta, se da cuenta que Pedro les dice a ellos, en un momento, ustedes han nacido de nuevo. Y aquí le habla como a recién nacidos. Amén. Ustedes son nacidos de nuevo, les dice. Y los que estamos aquí estamos nacidos de nuevo en el Señor. Amén. Y como estamos nacidos, recién nacidos, o algunos ya llevamos tiempo ya. Amén. Pero dice que aquí, esta escritura dice, nos demanda que siempre debemos anhelar la palabra de Dios como la leche, como el niño, como el bebé recién nacido, anhela la leche materna, amén, no adulterada. Así debemos estar anhelando nosotros cada día, amén. Por eso les digo, y es mi pregunta, a un bebé, cuando nace, la mamá, cuando le acerca, ¿cierto?, el pecho para que tome leche, ¿le empieza a crear un hábito de tomar leche? ¿Qué piensa usted? ¿Qué hace la mamá cuando acerca al bebé a su pecho para poder darle la leche? ¿Sí? Pero es que la leche directamente es lo que lo va a empezar a hacer, a darle el crecimiento. Lo que un bebé es lo único que primeramente tiene y necesita para crecer, para madurar, por la necesidad. ¿Se entiende? ¿Ha visto cuánta aflicción tiene, sobre todo las mamás que son primerizas? Bueno, mi hermana que es matrona, yo creo que vea muchas. ¿Cuánto les cuesta a veces que el niño tome? Amén. Se apegue, ¿cierto? Para que pueda tomar, porque nos vienen con la noción de querer tomar, ¿cierto? Leche. Amén. Pero basta que empiecen a probarla y después no hay cómo sacarlo, ¿cierto? No es como despegarlos de ahí. Pero lo primero es eso. Pero ¿por qué la mamá lo hace con el niño? Por la necesidad de ese niño de tener que beber, ¿cierto?, la leche. Porque ahí está el sustento para que él pueda empezar a mantenerse, amén, y pueda desarrollarse y seguir viviendo. ¿Se entiende? Entonces es por algo vital. No es por un mero gusto de querer decir, no, es que tome leche porque hay que crearle un hábito de leche. Al niño no se le crea un hábito de leche. El recién nacido tiene que beber leche porque es una necesidad vital. Amén. De todo el que nace. Pablo por eso está diciendo, deseen como recién nacido. Es que es algo que tiene que estar en ustedes. Amén. La necesidad de la leche, la palabra de Dios, mi hermano. Amén. Porque ella es que como es un espejo y a la vez es agua para lavarnos, nos va a mantener, mi hermano, para el crecimiento. Amén.
el alimento que necesitamos para crecer. Así que la palabra de Dios, aquí, ¿cierto? En 1 de Pedro 2:2, pura, sin engaños, que se compara con la leche que los bebés necesitan para crecer. Esta metáfora, ¿cierto?, que se encuentra en 1 de Pedro 2:2, donde se anima a los creyentes a desear esta leche espiritual para crecer en su fe y salvación. Amén. Los bebés la necesitan para crecer. ¿Se entiende? Amén. No es un buen hábito el beber leche. Es una necesidad del bebé para crecer. Amén. ¿Lo entiende? Escudriñemos la palabra. Vamos buscando fortalecernos en ella. Mientras vamos creciendo, siempre tenga presente esta palabra. Esta palabra es para todos, no solamente a los recién nacidos, a los que recién están en los caminos de Dios. Pedro se está refiriendo a la iglesia completa, que siempre tiene que haber un deseo de la palabra de Dios como un recién nacido. ¿Cómo? No es que sea todavía un recién nacido espiritual, sino que siempre tiene que tener usted el deseo de la palabra de Dios como un recién nacido. Amén. Eso es lo que está diciendo Pedro aquí. No le está hablando a los recién nacidos solamente, porque usted puede decir, el hermano Roberto llegó hace poquito a la iglesia, para él es esta palabra. Pedro se la está dando a la iglesia entera. Amén. Ustedes son los que están hoy día en el Señor. Amén. Y somos demandados, ¿cierto?, a que podamos entender que debemos tener esa necesidad que esté constante en nosotros. Amén. Porque de ahí depende nuestra vida espiritual, nuestro crecimiento y nuestra madurez. Así que las cosas de Dios comienzan a ser naturales. Yo eso lo hablaba ayer. Como natural es que un bebé quiera a su madre, la iglesia, congregarse y quiera leche, la palabra, escudriñarla, meditar en ella de día y de noche. Amén. ¿Usted ha visto cómo toma un bebé leche? ¿Qué le dijo el Señor a Josué? Medita en esta palabra, en este libro, de día y de noche. Amén. ¿Usted ha visto cómo se apega el bebé al pecho? Así dice que tenemos que estar con un anhelo nosotros. Le está diciendo lo mismo, en otras palabras, pero lo mismo le está diciendo Dios a Josué. Tú tienes que apegarte a esta palabra, de día y de noche tienes que estar. Le faltó decirle como un bebé, porque los bebés, usted despierta a las 2 de la mañana, 2 horas después o 3 horas después, no sé. Amén. A las mamás que se recuerdan aquí que tuvieron su hijo. A lo mejor hay algunas que ya no se recuerdan tanto. Pero sí tienen, yo creo que eso de que estaban apegados día y noche, en la noche tenían que despertarse, al otro día a lo mejor una ojera, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hasta en la noche no la dejaban. Amén. El niño cuando empieza a beber leche no suelta. Amén. Y tiene una alerta no muy grata para decir que la necesita. ¿O no? ¿Sí o no? ¿Cierto? No es muy grata la alerta que tiene para comunicar, ¿cierto? En cierta manera para comunicar que quiere leche. Amén. Que la anhela con todo su corazón. Sí, se pone a gritar y no va a callarse. Amén. Hasta que pueda, ¿cierto?, beber. Ahí. Así que nosotros debemos estar de la misma manera, nos dice Pedro, y la Escritura en general no hablan de que nosotros debemos tomar la palabra así. Amén. Con esa profundidad, como les digo, la rigurosidad que tuvieron los sacerdotes para tomar esa fuente. Amén. Y escudriñarse en ella, mirarse y lavarse, lo mismo tenemos que hacer nosotros con la palabra. Amén. ¿Nos queda claro? ¿Sí? Amén. Seguimos avanzando entonces. Hoy día vamos a hablar de los utensilios. La otra vez mi hermana Cristina hablaba un poco de esas cosas pequeñas que ¿cierto? Las pequeñas cosas a veces son muy importantes, ¿cierto? Pequeños detalles, pequeñas cosas, son importantes dentro de
del servicio a Dios. Amén. De esta relación con Dios. Muchas veces nosotros dejamos pasar detalles porque nos gustan las cosas más grandes, las mayores. Amén. Y es que por eso queremos hablar también y darle un momento para hablar de lo que son los utensilios. Amén. En Éxodo 27, versículo 3, habla de que el Señor también mandó a hacer utensilios dentro del tabernáculo para poder acercarse, para poder sacar las cenizas que habían en el altar de bronce. Amén. Para las estacas, las basas que eran las bases que habían, que ponían, ¿cierto? Donde ponían los pilares, todo era de bronce y eran utensilios, por más pequeños que a lo mejor eran, pero en eso eran necesarios tremendamente. Amén. Tenían que sacar brasas, por ejemplo, del altar de bronce, ¿se recuerda? Para llevarlo al altar del incienso. Amén. ¿Con qué? ¿Con las manos? No, habían palas, habían utensilios, amén. Habían algo que sacaba las brasas, que las corría, otras cosas para atizar el fuego, amén. Habían diferentes utensilios que a lo mejor por lo pequeño que eran, la verdad es que estaban dentro de la categoría y del material mismo del lavacro, del altar de bronce. Estos utensilios estaban hechos también del mismo material, de bronce. Éxodo 27:3 dice, harás también sus calderos para recoger la ceniza, ¿se da cuenta? Y sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros. Harás todos sus utensilios de bronce. Amén. El versículo 9 de este mismo capítulo 27 dice, todos los utensilios del tabernáculo, en todo su servicio y todas sus estacas y todas las estacas del atrio serán de bronce. Amén. O sea, tenían el mismo valor que los demás muebles. Amén. ¿Se da cuenta? A veces uno se siente aquí en la iglesia que no hace muchas cosas. Amén. O que está aquí nomás. Amén. Pero sabe, mi hermano, cada uno de nosotros somos un utensilio dentro de este tabernáculo. Amén. Que es la iglesia. Cada uno de nosotros somos una parte importante. Amén. La importancia se la da el que no se la hizo de un material más bajo, no, se le hizo el mismo material. Amén. El Éxodo 35:18 dice, las estacas del tabernáculo y las estacas del atrio y sus cuerdas. Hablando de los utensilios que tenían ahí. Para poder llevar a cabo todas estas tareas del altar, del altar con los sacrificios, es obvio que se necesitara de algunos utensilios más pequeños. Pero imprescindibles, la verdad. Los garfios para trinchar la carne, los calderos y las paletas para recoger las cenizas, etc. Las estacas igualmente, aunque algo pequeño, eran imprescindibles para sujetar las cubiertas del tabernáculo y las cortinas del atrio atadas con cuerdas. En Números 4, versículo 14, dice, y pondrán sobre él todos sus instrumentos de que se sirve, las paletas, los garfios, los braseros y los tazones, todos los utensilios del altar, y extenderán sobre él la cubierta de pieles de tejones, y le pondrán además las varas. Ojo, está diciendo que así como se transportaba, todos los utensilios se transportaban, ¿cómo? Eran cubiertos con cuero de tejón. El cuero de tejón tenía una particularidad que era grueso, era para protegerle, amén. Era para darle una protección a esos utensilios para que no se dañaran. ¿Se entiende? Todo el altar de bronce, todos se cubrían con estas pieles de tejón y se ponían con varas porque no podía tocarlas cualquiera. Y las varas lo hacían ¿para qué? Para que pudieran permanecer todos lejos, ¿cierto?, de las personas. Amén. No todos podían tocarlo. Por lo tanto, se transportaban con varas y se cubrían con estas pieles de tejón. Todos los muebles
Incluso estos pequeños utensilios también eran guardados de la misma manera. O sea, el cuidado que se tenía era el mismo. ¿Por qué detallo esto? Porque también espiritualmente hablando, cada uno de nosotros, mi hermano, somos imprescindibles para que la obra del Señor se haga en este tiempo. Amén. Para que sea hecha, mi hermano. Muchas veces, ¿sabe? Nosotros nos vemos que no estamos en un púlpito, no estamos liderando, no estamos haciendo cosas que son de mayor, a lo mejor, magnitud o que se pueden ver a la vista de los demás. Y por eso muchas veces nos detenemos y no hacemos nada. Ojo, porque mi hermano, usted si está aquí, es un utensilio. Amén. Es un utensilio y Dios quiere y lo ha puesto aquí para hacer una labor. Amén. Y son labores, como dice aquí, eran para labores imprescindibles. Amén. Los utensilios del altar se extenderán sobre la cubierta de pieles, o sea, de tejones, y le pondrán además varas. El transporte era delicado, ¿por qué? Porque todo utensilio, por lo más pequeño que fuese, tenía el mismo trato de cuidado, de delicadeza, de transporte. Amén. De valor. ¿Se entiende? Amén. Nosotros le quitamos el valor a las cosas. Dios no le quita el valor a nada. Amén. Y a nadie si estamos hablando de nosotros. Amén. Hablando de nada de las cosas. Hablando de nadie de las personas que estamos hoy día aquí. En ese tiempo eran utensilios. Amén. En este tiempo son vidas. Somos nosotros los que formamos este tabernáculo. Amén. Este tabernáculo que antiguamente estaba hecho con muebles, con cosas de bronce, hoy día está formado con personas. Amén. Anhelo que podamos entender esto. Todo esto se menciona como tenían que transportarlas con el mismo cuidado que los demás muebles y objetos del tabernáculo. ¿Qué podemos aprender de estos pequeños utensilios? La gran lección de que las pequeñas cosas tienen una gran importancia. Hoy día vivimos para dar importancia a lo grande, a lo visible, a lo majestuoso, y se desprecia muchas veces lo aparentemente pequeño e insignificante. Amén. Que no sea así con nosotros, mi hermano. Amén. Porque muchas veces estamos así, mi hermano, dándole valor a lo más visible, a lo majestuoso, a lo que puede tener a lo mejor un renombre entre medio de las personas. Amén. Como les digo, en momentos, el pastor, y sabe que nosotros tristemente no entendemos que siempre Dios comenzó en lo poco, en lo pequeño. Y eso quiero hablarte hoy día, mi hermano. ¿Sabes, mi hermano? Puntualmente Dios, las cosas que hoy día ha hecho y que se ven, que son grandes, majestuosas, pero tuvieron un comienzo pequeño. ¿Sabes cómo se propagó la palabra de Dios? El Señor Jesucristo vino a la tierra. ¿Y sabes qué? Él se puede decir, se esparció en 12 personas solamente, mi hermano. Yo te pregunto, hay pastores que tienen 1000, hay pastores que tienen 14,000 miembros, discípulos. Hay iglesias inmensas de grandes. Amén. Ahora yo te pregunto, Jesucristo, el pastor de pastores, ¿tenía tan poca capacidad como para solamente tener y guiar a 12? Y más aún, había uno que se le perdió. Quedó con 11 nomás. Porque había uno que se iba a perder. Aleluya. Nosotros, ¿sabes, mi hermano? No nos damos cuenta que en lo poco, nosotros, como dice la Escritura, en lo poco me fuiste fiel. ¿Y qué dice después? En lo mucho te pondré. Aleluya. Sí, mi hermana. Con 2 personas, exacto. Amén.
Amén. Así partió. O sea, todos los comienzos son así, mi hermano. Después puede llegar personas más adelante, pueden decir, ay, él tiene esto otro, se ve esto, pero no sabe los comienzos a veces. Por eso que yo siempre digo, mejor callarse, uno no sabe la verdad cómo comenzó tal persona. Amén. A lo que tiene hoy, a lo que tuvo que vivir en algún momento. Amén. Es que claro que cuando uno es fiel en lo poco, Dios lo va a poner en lo mucho, mi hermano. Amén. Y a veces, como les digo, es ahí en lo mucho donde llama la atención. Donde pasa del anonimato, pasa a ser más conocido. Amén. Pero en el anonimato, ahí en lo oculto, ahí donde uno se humilla en lo secreto, como dice la palabra, después Dios te saltará en público. Pero muchas veces, como les digo, nosotros, mi hermano, no queremos vivir y experimentar el anonimato. Nos gusta más las luces. Nos gusta más, es que es más fácil trabajar en algo que ya está comenzado y que ya partió y que ya tiene personas ya. Te voy a ir leyendo cosas aquí que podía ir escribiendo. La Biblia nos anima a valorar y cuidar las pequeñas cosas, reconociendo que en ellas residen un gran potencial para el bien o para el mal. Ojo también. Vamos a analizar las dos cosas. Amén. El bien, pero también el mal. Porque de pequeñas cosas también puede resultar para mal. Sí, lo vamos a ir analizando. Y que nuestra fidelidad en lo poco, como está escrito, es un reflejo de nuestra relación con Dios y nuestra capacidad para recibir luego mayores bendiciones. Nosotros tenemos que tener una fidelidad en lo poco. Yo lo he contado, pero lo quiero contar de nuevo porque es una historia que a mí me impacta. Es un hombre, no era ni siquiera el pastor, era un encargado de una iglesia en Inglaterra. En el lugar, el poblado era Colchester, se llama. Era una iglesia metodista. Y dice que esto ocurrió en el 1850, esta es una historia verdadera, 1850, cuando un jovencito llamado Charles Spurgeon tenía 15 años. Al refugiarse él por una tormenta que había, mi hermano, mire, era día de reunión. Y póngase en este escenario. En Inglaterra había una tormenta de nieve ese día, los caminos estaban cerrados. Amén. Todo estaba cerrado, no era lluvia, mi hermano, era nieve. Los caminos cerrados, la nieve estaba muy alta y había un joven que tenía y que se le fue encargado ese día de llevar la reunión, la predicación ese día. Amén. Podría él haberse excusado porque la verdad la tormenta era fuerte. Y si él hubiese entendido también y tienen que haber reflexionado, ¿quién va a llegar hoy día? ¿O no? Pero este jovencito se tomó de esa responsabilidad que se le dio y él fue y abrió la iglesia. Dice que no llegó nadie. Y él comenzó la reunión. Y en el momento en que va comenzando la reunión, entra un padre con un jovencito de 15 años. ¿Por qué entraron? No porque venían al culto, ellos no se congregaban ahí. Ellos venían arrancando de la tormenta, mi hermano. Y como encontraron un lugar abierto y no le podían cerrar, le tenían un techo seguro para que mientras pasaba la tormenta, ellos vinieron a resguardarse a ese lugar. Eran sí creyentes, su papá, del jovencito este. El jovencito tenía una inquietud, dicen, que tenía una inquietud de conocer de Dios, pero nada más que eso. Pero lo que los llevó a la iglesia ese día, en ese momento, porque ellos iban para otro lugar, fue la tormenta. Lo hizo arrancarse de la tormenta y encontraron, en pocas palabras, esa iglesia abierta fue un refugio para ellos, la verdad. Amén. Y este joven que le tocaba predicar, dice que como nunca
expresó la palabra del Señor de una forma tremenda. Con 2 solamente personas que no venían a escucharlo, venían arrancando de la tormenta. Pero ese día tocó el corazón de ese jovencito de 15 años por la locura de la predicación, por cómo manifestó la palabra de Dios. Ese joven laico que era encargado de la obra en ese lugar, solamente encargado, pero con la responsabilidad, con el fervor que predicó. Ese joven, dicen que fue tocado ese día. Ese día puntual nació algo en el corazón de ese jovencito. Ese jovencito, como les decía recién, se llamó Charles Spurgeon. Se le puso a él el príncipe de la predicación. Charles Spurgeon. A los 15 años empezó a pastorear. A los 16, perdón, empezó a pastorear. A los 19 tenía una inmensa iglesia, Charles Spurgeon. ¿Por qué? Por un hombre, por un joven que tomó, mi hermano, lo poco que se le había dado y lo tomó con todo, mi hermano, con todo el fervor, con todo el valor de lo que comprendía llevar una palabra ese día, un servicio ese día, abrir la iglesia, aunque estaba todo, mi hermano, para que la gente no llegara. Y la verdad, como les digo, entró solamente esos 2 que venían arrancando de la tormenta. Pero desde ahí nació un predicador tremendo, que hasta el día de hoy nosotros podemos escuchar predicaciones de él. Gente y cantidades de gente en Inglaterra se convirtieron. Amén. ¿Pero por qué? Por un joven que estuvo ahí para predicarle en lo poco. Porque podría haberse quedado. Podría haber dicho, ¿quién va a venir hoy día? ¿Ah? Justo me dijeron hoy día cuando no viene nadie. Escucha, yo estaba preparado para cantidades de gente. Podría haber predicado, pero desganado. ¿Por qué no? Podría haber predicado desanimado. Podría haber leído una par de palabras y haber dicho un par de cosas así a la rápida y haber dejado eso hasta ahí. Y al joven no le hubiese pasado nada. Pero él, mi hermano, profundizó, se paró y predicó. Aleluya. Yo no sé si le habla esto a su corazón, pero la verdad es que eso es lo que Dios está esperando de nosotros también. Este joven dice que predicó el llamado a la fe que le hizo a Spurgeon, a ese jovencito de 15 años, fue en Isaías 45:22. Y esto transformó la vida de este joven, dice, llevándolo a la conversión y al bautismo en el río Lar, poco después. A los días después, al mes después, mi hermano, en un río donde hacía frío, el niño estaba tan ferviente, Spurgeon, por la palabra, por lo que impactó su vida ese día a través de este joven que le predicó, que él, mi hermano, se fue y se bautizó en agua. Amén. En agua fría en ese tiempo, en pleno invierno en Inglaterra. Y mi hermano, y dice, a los 16 años se convirtió en pastor de una pequeña iglesia bautista en Waterbeach, en Inglaterra. Y luego, a los 19, asumió el liderazgo de la histórica capilla o templo de New Park Street en Londres. Ahí estaba Charles Spurgeon, 19 años, impactado a los 15. Y ya 4 años después, 1 año después estaba pastoreando. Y 3 años después estaba en una de las iglesias más grandes en ese tiempo en Inglaterra. Amén. Pastor, ¿cuál es la cita? Isaías 45:22. Eso fue lo que predicó ese día este jovencito, amén. La palabra que recibió Spurgeon. Mi hermano, Dios impacte nuestros corazones hoy día. Mateo 13, versículo 33. Mateo 13, 33 dice, Jesús compara el reino de los cielos con la levadura. La parábola describe cómo una mujer mezcla una pequeña cantidad de levadura en una gran cantidad de harina y la levadura hace que toda la masa fermente. Una pequeña cantidad, mi hermano, de levadura. Dios la compara así. Amén. Así es como creció, mi hermano, la palabra de Dios y el reino de los cielos creció aquí en esta tierra. Por eso les decía recién, Jesucristo se enfocó en 12 hombres, amén, en 12 discípulos. Esos
mi hermano, levantaron una iglesia que la primera conversión, cuando Pedro predica, 3.000 y luego 5.000. Y empezó a crecer de una forma inmensa, como la levadura, un poquito, amén, dice en Mateo 13:33, pero leuda toda la masa, amén. Dice aquí, cierto, en Mateo 13:33, que tomó una persona, una mujer, dice que tomó un poco de levadura y la repartió, incluso la disminuyó más, y la repartió en 3 porciones de masa. Y leudó toda la masa, amén. Las 3 porciones las leudó, repartiendo esto poco de levadura, amén. Esto ilustra que el reino de Dios puede comenzar pequeño, su influencia se extiende y transforma todo. Así está, ¿cierto?, la palabra de Dios, en lo pequeño. Y a veces, como les digo, nosotros creemos que, es que es poco lo que tengo yo. Mi hermano, lo poco que tú tienes de Dios es mucho, porque Dios lo multiplica. Amén. Parece obvio, mi hermano, y escucha esto, parece obvio esforzarnos o trabajar por algo que se ve grande a simple vista. Claro que es obvio, parece obvio esforzarse y trabajar por eso. Cuando uno ve que es algo grande, claro que anima, mi hermano. Amén. Anima a trabajar, anima a esforzarse por algo que se ve grande a simple vista. Nos resulta mucho más sencillo porque vemos la importancia de ese proyecto. O sea, cuando ya lo vemos grande, claro, vemos que es importante. Entonces, dice, y nos sentimos importantes también nosotros. Porque como es algo grande y ya está crecido y lo vemos que es importante, entonces también nos sentimos importantes nosotros. Amén. No así cuando es pequeño. Amén. No es así cuando es poco. Aleluya. Pero ¿cómo entregarnos por algo tan pequeño y a veces tan desastroso que es? Lo vemos, ¿no? Amén. Mientras buscaba respuestas, mi hermano, encontré estas palabras. Mire lo que dice aquí. No es cuánto hacemos o lo grande que es lo que hacemos, sino cuánto amor ponemos en lo que hacemos. Amén. No tiene que ver con en cuánto hacemos a lo grande o lo grande que es lo que hacemos, sino cuánto amor ponemos en aquello que hacemos. Porque somos seres humanos y para nosotros se ve muy pequeño, pero una vez que le entregamos lo que hacemos a Dios, Dios es infinito y esa pequeña acción se transforma en una acción infinita, porque Dios es infinito y para Él no hay medida. Amén. O sea, mi hermano, Dios se encarga de multiplicar eso. Lo que Dios está esperando es que nuestras vidas, mi hermano, en eso poco sean fieles. Aleluya. ¿Sabes? Yo en momentos, y te lo confieso, en momentos he estado decaído. Y sabe mi hermano, el diablo, que cuando hace desanimar a una persona, no va a poner el mismo esfuerzo, dedicación a lo que está haciendo. Amén. Mire, hoy día estamos los días miércoles yendo a Panquehue con una enseñanza. Hoy día mismo de nuevo otra enseñanza. Y se descansa mañana y el sábado tenemos otra enseñanza más. Y el domingo tenemos una predicación. El enemigo, yo te aseguro, que quiere echar abajo lo que se está haciendo hoy día aquí. Amén. Pero yo te puedo decir, te estoy animado. Pero a rato yo salgo de aquí frustrado. De repente uno ve cara y dice, pucha, no fue lo que yo buscaba. Uno de repente quiere ver, todos transformados y a veces no se da eso. Pero Dios te está diciendo en lo poco. Amén. O a veces no se ve, pero yo lo veo. Por eso dice Pablo, dice que nosotros debemos encargarnos de plantar, de regar, y el crecimiento lo da Él, Dios. Amén. Pero es que a veces uno se olvida. Entonces cuando está regando y cuando está plantando no ha querido empezar a ver, ya salió, ¿no? ¿Cuándo le va a salir primer fruto? ¿Cuándo le vamos a ver la primera flor, la hojita que empieza a salir, a ver si brota o no brota lo que eché? Amén. Pero lo regamos y estamos ahí queriendo ver algo. Amén. Pero el Señor dice, yo doy el crecimiento. Amén.
Y como te digo, ¿sabes? Hay personas que no se dan ni cuenta y que en momentos de repente me han mandado un mensaje y me dicen, pastor, ¿sabe qué glorioso lo que se habló hoy día? Y de repente yo he salido mal pensando y diciendo, pucha, no debería a lo mejor haber trazado así la palabra, debería haber buscado más en nuestro otro lado y no tanto acá. Pero hay personas que vienen y te suben el ánimo. Una palabra, mi hermano, que a lo mejor se da ahí en lo incógnito de un WhatsApp. ¿O no? De lo anónimo de un WhatsApp, porque queda entre la persona que te lo manda y tú. Amén. Nadie más lo sabe. Pero eso no sabes cuánto significa. Amén. Para alguien que está predicando significa mucho, de verdad. Que una persona te diga, no, si en toda esa frustración que a veces tiene, una palabra te levanta, mi hermano, y te saca de nuevo adelante, y ya vamos de nuevo a la otra, a la palabra que tengo que llevar el miércoles, y seguimos de nuevo con la del jueves, y seguimos adelante. ¿Se entiende? Amén. Mi hermano, tú estás aquí y a veces no cumples la función para la cual Dios te puso. Era un utensilio indispensable. Amén. Eres necesario, mi hermano, para que las labores de predicación, para que la iglesia crezca, para que todo esto que se vea a lo mejor y se está viendo que hoy día se va creciendo, todo eso, mi hermano, necesita esos detalles, esas personas que estén en lo pequeño. Amén. Es necesario eso, mi hermano. Es necesario esa palabra que te motive. Es necesario aquello que te impulse. Esa oración que nadie la supo, ni a lo mejor por el que oraste. Ni él supo que oraste por él. Amén. Pero esa persona de repente recibió una fortaleza, recibió algo de parte de Dios. Y que venía de esa oración. Amén. Que en lo oculto, en lo pequeño, en lo que a lo mejor nadie lo vio, pero la hizo con todo el fervor en su corazón, diciendo, Señor, levántalo, Señor, cúbrelo, Señor, guárdalo. Y con toda la fe de que así iba a ser. Amén. Mi hermana. Y a veces no es necesario ni siquiera hablar, solo estar. Amén. Así es. Y a veces no le tomamos el valor a eso, solo estar. Eso así es. Es muy importante, más que hablar. Amén. Sí. Sí, porque eso también le va dando el valor a la persona que busca, como le digo. Por eso yo les decía, yo si hubiese estado en los zapatos de esa persona que le predicó ese día a Charles Spurgeon, tal vez no hubiésemos conocido a Charles Spurgeon. Porque la verdad es que como lo hacemos aquí, una lluvia y ya hermanos, quedémonos en casa, no vamos a hacer reunión hoy día, amén. Ya se nos viene, ¿cierto?, abajo y nos tendemos a desanimarnos, amén, en momentos. Pero, mi hermana. Mi mamá era una mujer que nunca habló, ella no hablaba, ella no predicó nunca, ella no fue una mujer que se mostró, pero una mujer que le creyó a Dios. Amén. Una mujer de oración que siempre estuvo. Ella oró por nosotros, oró primero por mi mamá para que se convirtiera, porque era la otra extrema, mi padre, mi mamá. Sí. Y ¿cómo se llama? Y ella le creyó a Dios, y oró, y luego se convirtió, y nos convertimos nosotros. Amén. Y sabe que gracias a esa oración de esa mujer que no hablaba ni se mostraba, y lo que ella ve. Gloria al Señor. Amén. Amén. Así es, ve. ¿Se da cuenta cómo se va sembrando? Mire cómo es el reino de los cielos. Y esto es para que lo entendamos y podamos orar luego. Ya vamos en el tiempo ya cumplido. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza. Mateo 13, 31 y 32. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno toma y siembra en su campo. Aunque no sé si usted ha visto una semilla de mostaza, aunque es la más pequeña de las semillas. Amén. Yo la he tenido en mi mano. Me duró, no sé, unos minutos, porque al rato se me perdió. De verdad, me pusieron como 3 granos de mostaza un día. Un supervisor lo puso en mi mano. Para que yo las viera de verdad, así con mi ojo. Eran pelotitas. Son unas pelotitas, pero pequeñitas, las semillas de mostaza. Muy pequeñas. Muy pequeñas. Tan pequeñas que yo sé que se me escaparon por entre medio de mis dedos. Y eso que las tenía así, se me escaparon.
Sí, también. Amén. Y aunque dice, aunque es la más pequeña de las semillas, cuando crece, dijo Jesucristo, es más alta que las hortalizas. Se hace un árbol hasta el punto de que vienen los pájaros del cielo a anidar en sus ramas. Amén. Así es el reino de los cielos, mi hermano. Como una pequeña semilla de mostaza, que es la más pequeña de las semillas, pero que viene a ser después un lugar donde se anidan, ¿cierto? Y buscan refugio y alimento los pájaros. Amén. O sea, inmenso lo que hace Dios, pero de ahí, de lo pequeño. ¿Se entiende? Amén. Nunca vea lo que usted puede hacer o como le digo, su capacidad sea muy pequeña. Sea fiel en eso pequeño. Amén. No se detenga porque usted ve algo pequeño. Yo tengo un libro y varios libros de un doctor que se llama Howard Hendrick. Hoy día él tiene una universidad teológica. Es un doctor en teología en Estados Unidos. Conocido, cantidades de libros que ha escrito. ¿Sabe de dónde salió? Porque un hombre, dice, él lo cuenta, dice un hombre que ni siquiera conocía mucho la Biblia, que solamente tenía el corazón de querer ir a buscar y rescatar niños porque llegaron, dice, a una de las peores poblaciones, a uno de los peores lugares en Estados Unidos. Y dice que ahí vivía este hombre, Howard Hendrick. Y dice que ese hombre le pidió al pastor hacer una escuela dominical para esos niños. Y él le dijo que bueno es lo que estaba pidiendo, pero no tenían escuela dominical porque no habían niños. Y este hombre le dijo, yo los busco. No se preocupe, usted solamente deme la venia, pastor, y yo voy a salir a buscar a los niños. Y él salió a la calle a buscarlos. Y entre medio de todos esos niños que llevó, hay muchos de ellos que son pastores hoy día, y uno de estos es Howard Hendrick. Los sacó adelante, mi hermano. Los sacó de la calle y les dio un refugio. Dijo él, y él lo dice riéndose, si me preguntan qué me enseñó de la palabra de Dios, no recuerdo. Pero sé que yo veí siempre en él el amor de Dios. En él. Me reflejó el amor de Dios en él. Amén. Porque mis padres me dejaban. Yo podía haberme refugiado con mis amigos solamente. Y en la calle, desde chico. Pero Él nos sacó de la calle. Y nos llevó a la iglesia. Nos enseñó, ¿cierto?, a buscar de Dios. Lo marcó de tal forma que hasta el día de hoy, como les digo, son hombres de Dios. Amén. Que están bendiciendo a muchos. Pero hay alguien que de lo pequeño se encargó. ¿Se entiende? Amén. Aleluya. Yo espero que aquí, mi hermano, tú tienes una labor. Tienes una labor que hacer, mi hermano. Amén. Puede haber un sobrino tuyo que a lo mejor está ahí perdiéndose. Que no sabes, mi hermano, que detrás de él hay un gran predicador, un pastor, un evangelista. Amén. Tú no lo sabes, mi hermano, porque Dios da el crecimiento. Pero ¿quién está hoy día dispuesto a hacer esta labor pequeña? Amén. De donde no se ve nada. Aleluya. Quiero animarte, mi hermano, la verdad hoy día. Porque hay mucho desánimo. Al ver que gente no quiere, mi hermano, insistamos. Vamos, una y otra vez, una y otra vez. Amén. Hagamos esa labor. En lo pequeño. Amén. En lo poco. Sé fiel. En lo mucho Dios te va a poner.